Muchísimas gracias. Damos la bienvenida a todos los participantes en esta semana de la ingeniería peruana. El día de hoy nos corresponde dirigir un importante foro de debates relacionado con un tema muy importante en relación con la política petrolera del Estado peruano y el rol que juega Petróleo del Perú en estas circunstancias en la que tenemos una empresa en crisis, eh, producto de ciertos manejos y producto de ciertas circunstancias y decisiones políticas en llevar a cabo un proyecto como el proyecto de modernización de la refinería Talara, que ha significado una inversión de alrededor, estimamos, de 7.000 millones de dólares. En este foro de debate amplio que propicia el Colegio de Ingenieros del Perú, el Consejo Departamental de Lima, tenemos 5 participantes, 5 invitados, dentro de los cuales contamos con la presencia del doctor Alejandro Narváez Licera, doctor en Economía y expresidente del Directorio de Petróleo del Perú. Seguidamente tenemos al ingeniero César Gutiérrez Peña, ingeniero mecánico electricista y expresidente del directorio de Petroperú, consultor internacional en temas de hidrocarburos y de energía. Igualmente contamos con la presencia del doctor Aurelio Ochoa. Aurelio es doctor, ingeniero geólogo, ha sido presidente del directorio de Perú Petro. Actualmente se desempeña como vicepresidente del Consejo Directivo de Ocinermin, es un amplio conocedor en el tema, en la materia. Nuestro cuarto invitado es el doctor abogado Pedro Gamio Aita. Pedro Gamio es consultor en temas de energía, ha sido viceministro de Energía y conocedor, consultor en temas de energía. Tenemos también la presencia de nuestro decano departamental, el ingeniero Roque Benavides Ganosa, ingeniero civil, actualmente desempeña el más alto cargo directivo en el Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú. En el orden del sorteo electrónico que se realizó el día de ayer, va a ser la primera intervención el doctor Pedro Gamio Aita. Él tiene su participación de 8 minutos. Adelante, doctor Pedro Gamio Aita, lo escuchamos. Muchas gracias. Mi saludo a todos, importantes profesionales y personas a quienes respeto y aprecio su interés en esta tan importante mesa de reflexión. Petroperú nace con el gobierno militar y se basa en la estatización de la International Petroleum Company. A partir de ese momento, el gobierno militar respetó la cultura corporativa que había dejado la International Petroleum Company y Petroperú fue desarrollando una capacidad corporativa a través del tiempo que llevó a un éxito exploratorio en la Amazonía a partir de los trabajos que había hecho la International Petroleum Company en la selva norte. Lo cierto es que el 85% de su existencia, Petroperú le dio utilidades al Perú. Fue con la democracia, paradójicamente, que Petroperú se convirtió poco a poco en una agencia de empleos, inflando su planilla y también fue usado como mecanismo de recaudación a través del impuesto a la gasolina. En el año 1989, Petroperú llegó a vender el galón de gasolina a 10 centavos de dólar.
Es decir, igual que Venezuela, cuando nosotros no podíamos manejar esa clase de medidas que significaban un fuerte subsidio al mercado interno. Petroperú siempre ha tenido un rol de asegurar la competencia en el mercado de hidrocarburos y defender la economía local de los momentos en que por distintas razones el precio internacional del petróleo se ha disparado, habiendo llegado en varios momentos a superar el umbral de los $100 el barril. También Petroperú ha tenido la tarea siempre de llevar a los mismos precios los hidrocarburos a las zonas más alejadas del país. Lo cierto es que el año 1994 Petroperú, en casi el 50% de su patrimonio, es sujeto a una venta, liquidación o remate, dependiendo de la unidad productiva de la que hablemos, y Petroperú fue reducido sustantivamente. El año 2014, cuando se tomó la decisión de hacer la refinería, Petroperú ya no era el mismo. Su patrimonio no era el del año 94, 93, y aún así, por decisión política del régimen de ese entonces, se asumió hacer una nueva refinería al costo que todos conocemos, y en la marcha de este proceso hubo errores como, por ejemplo, dejar parte de uno de los elementos necesarios para la nueva refinería a una licitación posterior, lo que elevó un poco los costos, pero hay una consultora internacional que más o menos refiere lo que es el valor referencial que debió tener esta refinería. Pero el problema es que Petroperú no recibió el respaldo del Estado para honrar una deuda que desbordaba sus posibilidades de pago. Y si a eso se suma el mal manejo que hubo, sobre todo en la gestión del expresidente Castillo, con personas que no estaban calificadas para ocupar esos puestos, el limitado flujo de caja que mantenía la empresa prácticamente se ha ido en asumir obligaciones, más el hecho de no haber sido manejada con criterio técnico y con transparencia. Hoy Petroperú está en cuidados intensivos. Su situación es muy crítica y es necesario hacer una reingeniería que lleve a ver qué se puede salvar de Petroperú, como la nueva refinería y algunos campos petroleros que se le han asignado, buscando un socio estratégico y al mismo tiempo liquidar aquellos bienes que no son necesarios e indispensables, como también reducir personal que no es necesario e indispensable, en tanto el sentido de existencia de Petroperú es ayudar al mercado interno a condiciones de competencia, un poder regulador y al mismo tiempo en el desarrollo de la seguridad energética, un concepto que el Perú no ha podido eh, cumplir con cerrar, en el sentido de que frente a cualquier contingencia tendríamos serias dificultades. Por ejemplo, el escenario de terremoto que pueda inundar la Pampilla y los tanques que significan de esta refinería el 60% de la capacidad de almacenamiento del país. Es urgente desarrollar opciones. Petroperú tiene parte de ellas, pero también hay necesidad de incorporar otros activos como Melchorita para tener un plan de contingencia. Ese plan de contingencia involucra el rol de Petroperú. ¿Cuál es? ¿Qué ocurre si suben los precios de los derivados del petróleo de manera significativa? Los actores privados sinceran el precio inmediatamente. Petroperú permite amortiguar, la presencia de Petroperú permite amortiguar las subidas bruscas, y eso ayuda al mercado interno en el sentido de no provocar una convulsión social, por lo que puede significar el sinceramiento de derivados por el valor que tienen los combustibles en la canasta de precios básicos y esenciales que tienen que ver con la economía de los peruanos. No sé si ya llegué a mi tiempo en esta primera intervención. Exacto, muchísimas gracias, doctor Gracias. Pedro Gameaíta. Son 2 con 5 minutos, 2 con 3 minutos que estamos en el tiempo justo, adecuado. En esta primera ronda, la segunda intervención, le corresponde al doctor en ingeniería
don Aurelio Ochoa Lencastre, con la finalidad de optimizar el tiempo. Inicia usted, doctor ingeniero Aurelio Ochoa, por espacio de 8 minutos. Muchísimas gracias. Adelante, doctor. Lisandro, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, damas y caballeros. En primer lugar, lo que quiero es agradecer esta gentil invitación del comité organizador para poder participar en estos importantes temas. En este caso, dos temas estamos tocando, ¿no? Uno es el caso de la política energética de nuestro país y por otro lado la situación de Petroperú. En esta primera intervención lo que voy a tocar es la primera parte respecto a la política, en este caso, la política petrolera, no sé, del Estado peruano. Quizá podríamos mejor señalar la política hidrocarburífera del Estado peruano, dado que no solamente es el petróleo, sino también el gas natural. Bueno, lo primero que habría que plantearse es, ¿existe una política petrolera o hidrocarburífera en el Perú? Bueno, definitivamente creo que la respuesta va a ser unánime, ¿no? No existe simplemente. Entonces, vamos de tumbo en tumbo, lamentablemente, y eso tenemos que decirlo por nuestro país, nuestro querido país, ¿no? Pero es una situación que precisamente no se ha planificado, no se ha vislumbrado en este caso respecto a los efectos negativos que sobre nuestra economía penden precisamente cuando no hay una política energética en general y una política hidrocarburífera en particular. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, en este caso, felizmente que tenemos todavía algo de reservas de gas natural, ¿no? Que probablemente, digamos, pueden estar alcanzando pues unos 12, 13 años. Ojo, fíjense el horizonte, bastante corto, ciertamente, y no quisiéramos estar en una situación como la que viene atravesando nuestro vecino del sur, ¿no? Bolivia, ¿no? Entonces, que va a tener que inclusive importar en este caso gas natural. En fin, es una situación bastante similar quizá en algunos aspectos. Entonces señalaba que lo primero que tenemos que tener es una política petrolera que permita tener un rumbo y no ser como nuestros amigos, los caballeros bomberos, que digamos vayan justamente a apagar incendios, ¿no? Lo que tenemos es que previsionar en este caso, ¿no? Y no actuar solamente cuando, digamos, haya pues un incendio, como es el caso que nos ocurre. Ahora, hablando en la parte precisamente de esa política petrolera o hidrocarburífera, lo primero que tenemos que decir, estamos renovando reservas, como en el caso de la minería, por ejemplo, ¿no? Lógicamente, en el caso de la minería, pues somos top, ¿no? Los 5 tops mundiales en este caso, pero en el caso de hidrocarburos somos simplemente marginales. Entonces, ¿qué pasa? Los escasos 40, 50 mil barriles que producimos en este momento, ¿no es cierto? Lógicamente no alcanza para nuestro consumo, como sí lo había sido allá por los años 80, cuando producíamos alrededor de 200.000 barriles, con Petroperú a la cabeza, ciertamente, ¿no? Y teníamos el lujo de exportar en este caso a países vecinos como Colombia, ¿no? Porque consumíamos alrededor de 100.000 barriles. Hoy día, que consumimos alrededor de 260.000 barriles, entonces tenemos el problema que tenemos que importar masivamente. Felizmente que todavía el gas natural lo tenemos, pero también en lo que corresponde al gas natural, son reservas que se van agotando, que fueron descubiertas allá en los años 80, ¿no? Con el presidente Belaúnde, en su momento del año 84 exactamente, pero que esas reservas se están agotando. ¿Por qué? Porque no hemos renovado reservas. Entonces, ¿por qué razón no hemos renovado? Porque no hacemos exploración. Para que tengamos una idea, desde el año 2021, no se perfora un solo pozo exploratorio, o sea, 0 balas, 0 puntos, lógicamente. Si no perforamos, no encontramos petróleo o hidrocarburos en general. Y si no encontramos, no producimos, evidentemente. Entonces, es una situación realmente muy riesgosa y no quisiéramos estar pasando lo que le está pasando en este momento a Bolivia, ¿no? Bueno, entonces el otro tema es... ¿Todavía tengo minutitos, Lisandro? Sí, siga, continúe. Ya, gracias. Bueno, el otro tema es justamente el caso, por ejemplo, que se conversó del caso de los lotes que tiene Petroperú. Entonces, bueno, esa parte la voy a quizá ya tocar en el caso de Petroperú. Pero lo que habría que señalar es el ejemplo que tenemos en Colombia, por ejemplo, sin ir muy lejos, para no ver solamente el caso de Bolivia o el caso de Chile, por ejemplo. Todos tienen una
una planificación energética, petrolera, hidrocarburífera, ¿no? Entonces, en territorios, en este caso, semiexplorados, como es el caso de Perú, lógicamente hay mucho por hacer todavía, mucho por hacer y mucho sobre todo por encontrar. Pero ¿qué voy a encontrar si precisamente no exploro? Entonces, para renovar reservas, precisamente lo que tengo que hacer es explorar. Si no exploro, no voy a encontrar. Y eso es una situación, digamos, dramática en este momento, porque al final estamos consumiendo lo que se ha producido, lo que se ha descubierto en los años 80. Entonces, esa es una parte que, digamos, debe considerarse. Y al final, como alguien lo decía ayer en una conferencia en el mismo Colegio de Ingenieros, la verdad no tenemos un rumbo. ¿No? Entonces, precisamente falta pues ese planeamiento energético, falta un planeamiento petrolero o hidrocarburífero. Mientras no tengamos ello, no podremos afrontar, por ejemplo, un tema como sería en este caso el valor agregado al gas natural. Nosotros estamos quemando gas natural masivamente, como sabemos, el 50% de nuestra electricidad es producida a partir del gas natural. Entonces estamos consumiendo lo poco que hemos podido descubrir allá en los años 80 y que no hemos renovado, y no nos estamos preocupando precisamente de darle valor agregado a ese gas natural. ¿A través de qué, por ejemplo? Sobre todo en el caso de los fertilizantes, la petroquímica en este caso. Estamos quemando un gas que tiene 10% de etano. Es uno de los gases más ricos del mundo, porque normalmente el caso del etano solamente hasta un promedio mundial del 3%. En el caso de camisea tenemos el 10%. Lo estamos quemando, en este caso, un valiosísimo producto que podría servirnos precisamente para una petroquímica intermedia. ¿Qué es la petroquímica intermedia? Es la petroquímica de los plásticos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Aurelio, Nos ha ofrecido desde los años 2004, 2005 el caso de la petroquímica. Los Aurelio, fertilizantes hemos visto todo el problema que hemos tenido precisamente el año pasado, el anteaño, no precisamente por no tener una petroquímica, en este caso, por lo menos básica para la producción de fertilizantes. Sí, Lisandro, creo que me he excedido. sí, estamos en el tiempo. Muchísimas Gracias, gracias. gracias, Lisandro. No, Continuaré entonces, muchas muy amable. gracias. Muy interesante la exposición del doctor Aurelio Ochoa Lencastre. El público lo que aquí quiere, la audiencia lo que quiere es conocer las opiniones de profesionales muy versados en el tema. Seguidamente va a tener por espacio de 8 minutos el doctor Alejandro Narváez Licera. Alejandro, tienes el micro, por favor. Por espacio de 8 minutos, estamos avisando con 2 minutos de antelación para que cierres tu intervención. ¿Está Alejandro en la sala? Sí, estoy aquí, Sí, estoy adelante aquí. Alejandro. Decime. Muy buenas tardes y bienvenido. Gracias a los organizadores de este importante evento. La verdad es que es la primera vez que yo participo en un debate de este tipo organizado por el gremio. Enhorabuena por el aniversario. Pero también saludo a mis amigos, a César, a Aurelio y por supuesto a Pedro, ¿no? Con quienes nos conocemos de algún tiempo atrás. Viejos amigos que desafortunadamente no solemos reunirnos para conversar de estos temas que considero que son temas profundos, temas serios, ¿no? Así que vamos a lanzar algunas ideas acerca del tema que nos convoca esta mañana, ya tarde. Estos últimos días he escuchado una serie de opiniones, he leído mucha prensa y muchas desafortunadamente muy crueles, muy duras contra Petroperú. Yo he tenido la suerte, diría, el privilegio de pasar por allí, por esta empresa emblemática, y la tengo un cariño especial y tengo cierta gratitud, porque comí también un tiempo de ella, me dio de comer. Y lo único que puedo hacer es mostrar gratitud, agradecimiento y haber aprendido muchas cosas de los profesionales que algunos todavía siguen allí, y eso no lo puedo dejar de mencionar. Es una empresa que ha servido de cantera para muchos profesionales y de muchas empresas del sector que actualmente están en nuestro país. Así que dolido en cierta forma, fastidiado, mortificado, quienes incluso trabajaron en Petro, pero no mostraron solidaridad con una empresa tan importante como voy a mostrar ahora con algunas cifras. Yo no tengo ninguna representación, yo no defiendo a ningún grupo económico en particular.
Yo tengo vocación patriótica, sentimiento patriótico. Sigo pensando de que las empresas públicas son importantes. Véase el mundo entero cómo se está moviendo, por lo tanto, para mí esto no es nuevo. Tampoco creo que para los que estamos en la sala es un tema nuevo. No hace falta citar ejemplos, ejemplos a rabiar por el mundo entero de lo importante que es el sector energético. Si sigue pensando hasta este momento de que el petróleo, el carbón y el gas siguen siendo el pulmón de la economía mundial, es la sangre que mueve la economía mundial. Por lo tanto, es importante mirar este gráfico que me parece útil en esta ocasión. Si me permites, ¿puedo compartir? Adelante, adelante, Alejandro, dentro de tu tiempo. Dentro de mi tiempo. Perfecto. Vamos a ver qué tengo por aquí. Perfecto. ¿Se puede ver? Eh, Confirmarme, por favor. sí, te confirmamos. Adelante, por favor. Gracias, gracias. Bueno, pues aquí tenemos una primera información que me parece sumamente valiosa. Las últimas cifras que se manejan acerca de la tendencia mundial en torno a la demanda global de energía 2022-2045 la tienen en este cuadro. Esta es una publicación de la OPEC, la más reciente, en octubre del año pasado se publicó estos datos y claramente se puede mostrar que el 70% de energía que se va a demandar en los próximos años, hasta el año 2045, siguen siendo energías de origen fósil. Apenas el 24% está el tema de las energías renovables. Por lo tanto, hay mucho camino por recorrer. Desgraciadamente, en nuestro país, como lo ha dicho muy bien Aurelio, hacemos casi nada en buscar más petróleo, en hacer exploración, en buscar más en nuestro país. Y estamos simplemente sangrando lo poquito que tenemos actualmente. Este es un ejemplo clarísimo de cómo está moviéndose el mundo, hacia dónde vamos y cómo la economía global se va moviendo en base fundamentalmente de las energías de origen fósil. Las renovables apenas tienen 24% de participación. Eso mismo dice la Agencia Internacional de Energía, también publicación de octubre del año pasado. Prácticamente coinciden en el pronóstico, con la diferencia de que la AIE proyecta estos datos hacia el año 2050, con una diferencia de 5 años simplemente. La unidad media es diferente, pero más o menos coinciden de cuál será la tendencia de la demanda mundial de energía los próximos 20, 30, 40, 50 años. Esto me parece importante tener en cuenta porque ahí es donde tenemos que conectar un poco este debate de la necesidad de seguir buscando petróleo o gas en nuestro país. Bueno, pues esta es la tendencia de los precios para los próximos años. Definitivamente el precio del petróleo se va moviendo un poco más o menos constante en los últimos años. Se proyecta que el último trimestre de este año estaría en torno a $84 el barril y el Brent estaría en torno a $88, un poquito más que el WTexas Instrument o WTI. Y el año 2025 también se va a mover más o menos en ese rango de $81-85. Y esto va a depender fundamentalmente de cómo se desarrollan los problemas geopolíticos al que estamos asistiendo en este momento. No olvidar la escala de la guerra, en este caso en Ucrania, va de menos a más. Nada raro sería que esto se agudice, porque recordemos que Rusia es una potencia mundial en gas y petróleo y eso puede golpear duramente al precio de la energía. Así que es una variable importante que hay que tomar en cuenta y probablemente estos precios no se mantengan si esa escala de la guerra que actualmente asistimos puede ir, repito, de menos a más. Eso está pasando también con el tema del gas. Hay una clara tendencia de aumento de precios en los próximos años. Eso es un mensaje que nos da organizaciones como la Agencia Internacional de Energía, la propia OPEP. Esto es un dato relevante que había que tomar en cuenta para debatir acerca de la política energética que necesitamos en el país. 2 minutos, Eh, Alejandro. bueno, esta es una imagen que refleja las inversiones en refinerías. Y un poco esto presento en línea de lo que está pasando con la refinería nueva que acaba de construir Santa Lara, que está dando ahí un poco señales de salir adelante, pero hasta este momento todavía no logra despegar. Por lo tanto, las inversiones en proyectos existentes, en, digamos, inversiones adicionales en mantenimiento, son espectaculares y va de menos a más. Este es el promedio mundial periodo 2023-2045.
Bueno, dejo aquí con estas interrogantes, luego hablaremos de Petroperú. Esperamos tener tiempo, porque 5 minutos, 10 minutos no se puede abordar un tema tan abundante como el que se ha dicho en estos últimos días. Unos dicen que es obsoleta la política energética, otros dicen que no existe simplemente. Coincido con Aurelio, que no existe una política energética en nuestro país, por lo tanto estamos en nada. El país, el Perú, es el país donde menos se discute el tema energético, el tema de transición energética. Hay unos datos sueltos por ahí, están circulando en las redes sociales, dice que actualmente las energías renovables están en torno al 6% y se proyecta al año 2030 un incremento al 20%. Pienso que el paso que vamos, esto es una quimera, sin duda una quimera. Así que son los retos que tenemos en este momento. Y aquí Muchas muestro. gracias, Alejandro. Bueno, pues si tengo la Muchísimas oportunidad luego, gracias. pues hablaremos de la cifra de Petroperú. Perfecto, Ok, gracias. muchísimas gracias, Alejandro, por tu participación. Puedes dejar de compartir la pantalla, por favor. Le damos pase al colega César Gutiérrez Peña, ingeniero mecánico electricista, ex presidente de Petróleo del Perú y consultor en temas energéticos a nivel latinoamericano. Adelante, ingeniero César Gutiérrez Peña, tiene 8 minutos. Adelante, por favor. Si puedes prender tu micro, César. Tenemos dificultades de comunicación con César. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, Sí, ahora te sí. escuchamos, César. Te escuchamos. ¿Se está viendo en la pantalla una Sí, presentación que he sí, hecho? es correcto. Estamos mirando tu pantalla. Ya, mira, a ver, yo me voy a referir a la política energética, voy a tomar dos temas que han mencionado Aurelio y han mencionado también el amigo Alejandro. Sí, efectivamente, política energética no se ha definido nada. Y política energética es electricidad e hidrocarburos. En electricidad tenemos la de los fósiles y los renovables. Y en la política de los combustibles tenemos los biocombustibles, los combustibles fósiles, y tenemos dentro de los combustibles fósiles los líquidos y el gas natural. Y en todos ellos se requiere una orientación. Lamentablemente no ha ocurrido. Estamos en un serio problema de orientación de qué es lo que hay que hacer. Hay cosas contradictorias que se hacen en el Congreso y que eso en algún momento habrá que discutir con mayor profundidad. Pero voy a poner el caso de Petroperú en el contexto. César, César, Sí, discúlpame. ¿Puedes poner tu presentación en pantalla completa, por favor? sí, por supuesto. Entonces Gracias. voy a referirme a lo de Petroperú para ponerlo en contexto nacional, porque lo del caso de Petroperú, por las cifras que se están manejando, ha excedido el ámbito energético y se ha pasado a un ámbito de complicar al Banco de la Nación, ha pasado a complicar también las cuentas fiscales. Y voy a hablar de algunos números. Miren, ahí está la deuda total de Petroperú, 8.532 millones de dólares, 4.400 en corto plazo, 4.000 en largo plazo. Bien, ahora la pregunta es, ¿esto se puede pagar? Bueno, veamos. La deuda, los pagos anuales que se vienen hasta el 2032, ¿y por qué el 2032? Porque el 2032 se vence una primera serie de bonos 1.000 millones de dólares y la segunda se vence el 2047. Pero un corte al 2032 es propicio porque tenemos 8 años por delante y el 2047 podrían hacerse alguna movida financiera que podrían solucionar el problema. Mirando al 2032, miren, los pagos anuales por deuda, llámese bonos, o el crédito que se tiene avalado por la Agencia de Crédito Española, es 340 millones de dólares. Pero aparte, como en el año 2032 se vence 1.000 millones, hay que provisionar. Y si provisionamos, digamos, en línea recta, habría que provisionar 125 millones de dólares al año. Según Petroperú, sus estados financieros al cierre del año pasado, los costos de administración y ventas son 302. Fue lo mínimo que se necesita, el pago anual de deuda, la provisión anual para los bonos que vencen en 2032 y los costos de administración y ventas son 302. ¿Cuánto suma todo? Necesitamos 777 millones de dólares al año. Y la pregunta es, ¿se puede pagar o no? Bien, veamos eso. Vamos a hablar con los ingresos anuales con margen de refinación neto, el que dice Petroperú, que ahí dice $20 por barril, vamos a asumir que es cierto, y con una operación a factor de planta de 0.9, en algún momento Petroperú hablaba hasta de 0.8, vamos a ver 0.9 para ser, digamos, condescendiente con el tema. Eso significa 86.000 barriles diarios.
$20 por barril, 86.000 barriles diarios, suponiendo que todo es constante a lo largo de un año, se tendría ingresos 628. Conclusión, recaudo 628 y tengo que provisionar y pagar 767. Las cuentas no cuadran. La pregunta luego sería, ¿y qué es lo que hacemos? Bueno, se habla de la participación del Estado, la participación del fisco, y ahí entramos en un problema, ¿no? Y aquí he hecho algunas cifras comparativas respecto al presupuesto general de la República del año 2024. Ha dicho el directorio, el actual directorio, que necesitaría en tiempo récord 2.200 millones de dólares, convertido a soles son 8.250 millones de dólares. ¿Qué dice el presupuesto general de la República, en la cual no está esta cuenta? Miren, los bienes de capital en el fondo de contingencia solamente son 1.000 millones, 1.016. Las inversiones en bienes de capital para gobiernos regionales y locales de todo el país son 503 millones. Comparen lo que se ha provisionado para bienes de capital en el fondo de contingencia 1.000 y lo que se ha provisionado también para inversiones en bienes de capital en la región de 500. Eso es dista de los 2.200 de los 8.250 de corto plazo, hablando todo en soles. Pero vamos un poco más allá. El presupuesto general de la República para el sector de energía y minas por todo concepto, lo cual involucra el Ministerio y las direcciones regionales. En energía 1.100, en minería 255. Sumado energía y minas por todo concepto, ministerios y direcciones regionales 1.357. Y Petroperú en estos momentos requiere, en corto plazo, versión del directorio, que no sería el único requerimiento, requiere 8.250. Las cifras que requieren de corto plazo para subsanar un déficit de caja distan mucho de lo que hay en el presupuesto de la República. Entonces la pregunta inmediata es, ¿cómo hacemos para solucionar esto? Porque tenemos acá una deuda de largo plazo que ya hemos visto de 8.500, de 4.000 millones de dólares, necesidades en corto plazo distante completamente de lo que puede disponer el presupuesto general de la República y que las cuentas de Petroperú no están en él. Entonces la gran incógnita es cómo manejamos esto. Hay una gran dificultad, sobre todo en el manejo, porque de estos 8.500 millones de dólares que yo hablaba, de 8.532 millones de dólares, de 4.000 en el largo plazo, el problema es que tenemos 3.000 millones de dólares en bonos en Nueva York, lo cual no es fácil negociar. Y tenemos 1.300 millones de dólares con un crédito sindicado avalado por una agencia de crédito de exportación española. Pero la gran incógnita es cómo salimos de este problema, de tener deudas tan elevadas, de tener necesidades de caja de cortísimo plazo tan grandes y que no se condicen en lo absoluto con el presupuesto general de la República. La respuesta a esto creo que vale la pena en una segunda ronda. Creo que el tiempo se está venciendo, pero quiero referirme a un par de cosas más, porque uno de los argumentos que se ha usado es la atención de Petroperú en zonas remotas. Miren, en el caso de Amazonas, por ejemplo, hay 81 estaciones de servicio. Hay 9 con marcas comerciales, 19 de Petroperú, pero hay otras marcas comerciales en Amazonas. O sea, no es el operador único. En Apurímac, 91 estaciones, 16 otras Tenemos marcas. el tiempo, César. Y finalmente, Huancavelica, 55 estaciones, 10 de Petroperú y 9 otras marcas. O sea, también vale la pena discutir este tema del rol de Petroperú atendiendo a la zona remota. Muchísimas gracias, César, por tu brillante exposición. Seguidamente vamos a dar pase al ingeniero Roque Benavides Ganosa, nuestro decano departamental, que va a hacer uso de su intervención por espacio de 8 minutos. Adelante, ingeniero Roque Benavides Ganosa. Adelante usted, por favor. Muchas gracias por esta invitación. Me siento un poco pato fuera del agua porque realmente tenemos 4 especialistas que han hablado sobre temas importantes, la política energética, Petroperú, quién sabe algo de Talara. Yo no pretendo ser un especialista en este tema, soy un observador, por supuesto, una persona interesada en que en el Perú las cosas vayan bien y que beneficien, por supuesto, a la población. Dicen que los pueblos no son agradecidos, son interesados. Y por lo tanto, yo creo que el Perú lo que necesita
es empresas públicas que sean eficientes, por supuesto, empresas privadas que sean eficientes. No se trata de tener una empresa deficitaria como lo es Petroperú. Si fuera una empresa privada, Petroperú ya estaría quebrada. Es evidente. No cabe la menor duda que el mal manejo que hemos tenido a lo largo de todos estos años y con las inversiones de muy dudosa rentabilidad han logrado que Petroperú hoy día sea una empresa casi inviable. Lo que es concreto es que el Perú produce, no sé si 40, 30 o 40.000 barriles diarios hoy día, de los cuales la mitad de eso se va por barcazas a Brasil. Tenemos 20.000 barriles diarios y hemos construido una refinería de 95.000 barriles diarios. Es evidente que una falta de planificación comenzada por el gobierno del presidente Humala y continuada por el desmadre de la inestabilidad política y económica que hemos tenido. Acá se han usado una serie de palabras que Petroperú es emblemática. No sé, las empresas, yo no sé si son emblemáticas o no. Las empresas tienen que ser eficientes. Las empresas tienen que contribuir a la economía y por supuesto no pueden ser agencias de empleo. No es esa la función. Y entonces nosotros lo que necesitamos es que haya eficiencia en el manejo, pero como no somos amigos de llorar sobre la leche derramada y no dar alternativas, cuando yo veo que hemos construido una refinería de Talara por 7.000 millones de dólares, que está parada, porque no funciona, y que, por supuesto, el presupuesto inicial creo que eran 2.000 o 3.000 millones de dólares. Lo cierto es que ha habido un overrun enorme y que necesitamos buscar petróleo. Yo soy hijo de geólogo, no soy geólogo, soy ingeniero civil, pero soy un convencido de que es imposible demostrar negativo. El Perú, se ha dicho acá, hemos llegado a producir 250.000 barriles diarios y seguramente tenemos el potencial para encontrar mucho más. Yo creo que lejos de decir Petroperú no es eficiente y está quebrado y que Talara nunca se debió construir, lo que necesitamos es ponernos las pilas y impulsar la exploración. Yo he escuchado a geólogos de empresas importantísimas internacionales que sostienen que el Perú tiene un gran potencial de exploración, no solamente en el gas, sino petróleo desde el lago Titicaca hasta frente a las costas de Trujillo y por supuesto en la selva norte de nuestro país. En el Perú no se está explorando un solo pozo de petróleo, ni uno. Entiendo que en Colombia se están explorando, se están perforando 500 pozos exploratorios de petróleo. ¿De qué estamos discutiendo? Es imposible funcionar de esa manera. Y yo creo que lo que necesitamos es abocarnos a que Petroperú sea mucho más eficiente y a una política de exploración que encontremos en esta cuenca grande que es América Latina, incluyendo Venezuela, Guyana, Colombia, Ecuador. El Perú tiene un gran potencial, pero lo que hemos puesto es la carreta delante del caballo. Y eso, los funcionarios que han estado en Petroperú tendrán que responder por eso. Pero no puede ser que se haya construido una refinería para 95.000 barriles diarios cuando estamos produciendo 40.000. Y no exploramos un solo pozo exploratorio de petróleo. Eso es pues el desmadre completo. Entonces, yo creo que tenemos que enrumbar y buscar más fuentes de petróleo en la costa, en la sierra y seguramente en la selva. Creo que esa es la forma de enfrentar el problema y no quedarnos solamente en el diagnóstico. Muchas gracias. Muchísimas gracias, ingeniero Roque Benavides Canosa, por su intervención, poniendo algunos puntos en la cuestión del debate, y que está resultando un debate muy fructífero,
muy importante, en algunos casos proponiendo la directiva de lo que debería ser la planificación energética en nuestro país y que no contamos. Estamos con el tiempo muy bueno, gracias a que pudimos ingresar 2 minutos antes del tiempo programado y en esta segunda réplica por solicitud va a iniciarla el doctor Pedro Gamio Aita por espacio de 4 minutos. Adelante, Pedro, por favor, con tu segunda participación. Sí, y yo me he circunscrito al tema de Petroperú. Yo no he hablado del otro gran tema que acá se está también exponiendo, pero me siento obligado a decir algo al respecto. Petroperú no puede explorar nada. Está en cuidados intensivos en este momento. Eso lo hace el capital privado y para eso hay que crear las condiciones para que tengamos exploración por hidrocarburos. También Perú tiene que afinar una hoja de ruta en cuánto más y en qué debe aprovechar el gas natural barato del lote 88 para el que tenemos un horizonte limitado de tiempo y luego entrará los otros lotes con gas natural a precio internacional. Esa transición energética le da un protagonismo a la energía solar, a la energía eólica. Estamos retrasados, deberíamos llegar al 20% al 2030 para poder producir hidrógeno verde que va a ingresar al mercado internacional a partir de 2030 y que va a ser un actor relevante en 2050. Nos falta planeamiento estratégico, eso es muy cierto. Pero el tema de Petroperú, que es el que nos convoca hoy, lleva, y estoy de acuerdo con Roque, en el sentido de buscar soluciones. Petroperú pagó la cuenta de la indemnización de Belco por $600 millones de la década de los 90. Han pasado 30 años. Esa cifra debería ser actualizada. Petroperú no recibió $1 de ese préstamo que hizo. La 2530, todos los juicios que perdió el Estado, Petroperú los pagó de entidades muy diferentes a Petroperú, $130 millones. Petroperú, por orden del gobierno, vendió, remató lote 8, lote 10, 72 grifos, Transoceánica, Pampilla, más de $1.000 millones de hace 30 años. ¿Qué es lo que estoy planteando? Que se ponga una hoja de ruta condicionando la ayuda gradual a metas específicas, reducción de personal, socios estratégicos en el capital privado y solamente centrarnos en dos actividades que pueden ser viables, la refinería nueva y los 2 o 3 campos que Petroperú tiene en participación mixta con capital privado. Petroperú, reitero, no puede explorar. Tiene primero que salir de cuidados intensivos y tampoco puede ser liquidado como chatarra, que sería una tontería mayor, porque hay que poner en valor la inversión que ya está hecha. Yo no estuve de acuerdo con la modernización de la nueva refinería porque creo que el Perú debió apostar infraestructura al gas natural, que es el paradigma en el año 2014, pero ya la decisión fue tomada en su momento y ya a estas alturas del partido no tiene sentido dar marcha atrás. Entonces lo importante son soluciones. Otra cosa, es urgente un peritaje técnico en la refinería, porque al parecer es un problema serio en esta unidad especial que trata el crudo pesado y debe haber garantías técnicas y debe haber cobertura de seguros. Es urgente que ese esfuerzo se haga porque sería absurdo que Petroperú se liquide como chatarra yendo en directo perjuicio del patrimonio de todos los peruanos. Yo no planteo el monopolio de Petroperú para nada. Petroperú debe tener un rol complementario. Petroperú debe amortiguar las subidas bruscas del precio en el mercado internacional. Petroperú debe tener un rol como tiene la Empresa Nacional de Hidrocarburos en Chile o la Empresa Nacional en Colombia. Pero sería un error tremendo liquidar Petroperú y vender tan importantes y valiosos activos como chatarra. Es importante hoy darnos cuenta que el manejo político equivocado ha sido el principal problema de Petroperú. Se le obligó a hacer una nueva refinería sin tener capacidad, porque el patrimonio del año 2014 era muy diferente al año 1993-94. Entonces hay que, en ese sentido, contar los dos lados, las dos caras de la moneda.
Y quisiera decir que es algo también muy importante, es prioritario, ya que se habló de política energética, acabar con la masificación solo para Lima del gas natural. Ese es un Muchísimas gracias, concepto Pedro. importantísimo. Gracias. Muchísimas gracias, Pedro. Muchísimas gracias. Continúa, por favor, el doctor Aurelio Ochoa Lencastre por espacio de 4 minutos. Ah, Gracias. muchísimas gracias, Aurelio. Adelante, por No, favor. gracias, Lisandro. Bueno, creo que todos estamos de acuerdo en que tiene que ser, ¿no?, una empresa eficiente, nuestra Petroperú, eficiente, ¿no? Es una situación crítica, yo diría muy crítica, económico-financiera, la que tiene en este momento. En eso creo que concordamos, o sea, ya hay varios puntos en común. Y con relación a la parte de lo que sería la semiprivatización, nos olvidamos que hace más de 10 años ya existe la ley 3130 que permite precisamente, ojo, permite precisamente privatizar hasta un 49%. O sea, no estaríamos inventando la pólvora en este caso como, digamos, en algún momento el directorio lo había señalado, ¿no? Entonces, ojo, ya existe una ley que permite ello. Y justamente en este caso, por ejemplo, Colombia, algo parecido, tiene el 49%. ¿Y saben a cómo ha llegado a lo más? Y estamos hablando de Ecopetrol, ¿no? Ha llegado al 16% de venta en los 20 años que tiene de vigencia la ley. Ojo, 16%, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué pasa? En realidad no importa que en este caso haya ese 16%, pero permite el ingreso, ¿no es cierto?, de privados en la administración, en el directorio, en este caso, gente independiente que no esté dependiendo del gobierno de turno, y eso es lo que hay que justamente velar. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, las ideas que han, digamos, expresado la gente del actual directorio, en ese sentido van bien, porque efectivamente tiene que ingresar, en este caso, gente privada administrando, en fin, porque eso también a la vez, ¿qué le permite a Petroperú? Romper justamente el esquema que le ha trazado esa ley 3130. Oye, tú no puedes ingresar, ¿no es cierto?, a estas actividades, o la Constitución en este caso, como sabemos, tampoco lo permite. Pero ¿qué sucede? Basta que tenga 1% de capital privado, entonces automáticamente rompe el esquema en este caso y se convierte, como lo es en el papel, una sociedad anónima. Entonces eso permitiría la independencia de Petroperú del poder político de turno. No, entonces, ¿qué pasa? Hemos tenido, pues, lamentablemente, pésimas administraciones en Petroperú y la última, no es la única, por si acaso, la última ha sido al inicio de la actual administración gubernamental, no la del actual gobierno, sino de la actual administración gubernamental. Recordemos que un señor X, ¿no es cierto?, compró la gerencia general y a la vez un puesto en el directorio de la empresa. O sea, era gerente general y era director de Petroperú. Había comprado su puesto en la avenida Arequipa en una clínica a 50.000 soles, como sabemos. Eso se ha descubierto y ahorita no creo que está preso o estuvo preso. En fin, entonces han habido situaciones críticas realmente y claro, estamos pagando los platos rotos en este caso que se han producido, pero hay que corregir. El tema es, ¿puede corregir? Por supuesto que sí se puede. Ahora, es cierto, en todo lo que sea, en el caso de la refinería, definitivamente pues es algo que no se debió construir. Y otra cosa todavía peor, había la refinería antigua que producía 65.000 barriles de combustible y simplemente la pararon. La pararon, no sé si a propósito, pero fue una pésima decisión. ¿Esto qué cosa nos induce? Nos induce a que tenga que enfrentar toda esta gente que, digamos, ha de alguna manera cometido situaciones anómalas en una auditoría forense. O sea, debería haber una auditoría forense, ¿no es cierto? Y lógicamente ser sancionados y los que tengan que ir a prisión, que vayan a prisión, porque es un daño que le han hecho al país. Lo que, hablando Gracias, de Aurelio. Colombia precisamente, se había señalado que se habían perforado 500 pozos exploratorios. Ojalá sería eso cierto. Como geólogo, lógicamente quisiera que el máximo número de pozos se perforen, no solamente en el Perú, sino en el mundo, Muchísimas ¿no? gracias, O en los Aurelio. países. Sin embargo, tenemos el caso de Colombia, nunca ha habido 500 pozos exploratorios. Máximo Aurelio. se perforaron en el pasado alrededor de 130. En este momento el promedio es entre 60 y 70 pozos. Ya no me alcanza, Ya no, Lisandro. Aurelio, muchísimas gracias. Ok, gracias, muy amable. Gracias. Estamos con el tiempo porque No, adelante, por la favor, no, siguiente tenemos que tener. conferencia viene de Suiza, así que a Ah, los suizos no le podemos decir, espérate un ratito. claro que Muchas sí. gracias, Tiene muy buenos relojes, oportuna ¿eh? tu introducción. Incluyendo Gracias. Rolex.
Sí, en la segunda intervención que corresponde al doctor Alejandro Narváez por espacio de 4 minutos. Adelante, por favor, Alejandro Narváez. ¿Tienes tu micro apagado, Alejandro? Verifica, Alejandro. Tu micro está apagado, Alejandro. Perfecto, ahora sí, ahora Te sí. escuchamos. Desmiento categóricamente de aquellas personas, de aquellos analistas, de aquellos comentaristas, incluso de los propios miembros del director de Petroperú, decir que la empresa está quebrada. No está quebrada. Y seguramente me darán muchísima la razón todos los que estamos aquí, y sobre todo Roque, que está ligado al mundo empresarial, cuándo una empresa está quebrada y cuándo no. Cuándo es una quiebra técnica y cuándo es una quiebra definitiva. Aquí son las cifras muy simples. Tomemos los datos siempre de la empresa. No hagamos, digamos, juicios de valor sin tener datos, sin tener fuentes claras. Petroperú tiene efectivamente un capital de trabajo negativo de 2.820 millones de dólares, pero eso es manejable. ¿Por qué ese monto tan alto? Porque si ha pasado a corto plazo un préstamo de 750 millones de dólares que dio el Estado. Eso perfectamente se puede hacer, se puede pasar a capitalizarlo o en su defecto podemos diferir la devolución de ese dinero. Segundo tema, deuda a largo plazo es lo que tienen ustedes aquí. 3.958 millones. Estados financieros vigentes al 31 de marzo de este año. 3.958 millones de dólares de deuda a largo plazo a 15 y a 30 años. Por lo tanto, eso no forma parte del capital de trabajo. Tercer dato, el patrimonio de la empresa está en este momento 1.645 millones de dólares positivo, patrimonio neto positivo. Se dice, es el ABC del management. Eso es de manual. Cuando una empresa está con un patrimonio neto negativo, esa empresa está quebrada. Yo conozco muchas empresas en el sector minero, algunas empresas que incluso trabajan con capital de trabajo, capital, mejor dicho, un patrimonio neto negativo. Así que no pueden mentir de esa manera. Yo creo, ¿cuál es la intención de decir algo que no es cierto? Ustedes sacarán sus propias conclusiones. Activo fijo de Petroperú en este momento está en 7.343 millones al 31 de marzo de este año. A la fecha, 7.261 millones de dólares de activo fijo, propiedades, plantas, etcétera, etcétera. La pérdida acumulada, 854 millones. Proyectado para este año, 313 millones. Datos oficiales aprobados por la Gerencia General actual de Petroperú. Esto dice claramente de que la empresa no está en quiebra. Entonces, cuando se lanza ese discurso, esa idea de que Petroperú está quebrada y que no vale nada y que es negativo, es un desastre, está en la catástrofe, mentira. Pareciera ser que la gente que hace estas declaraciones cree que todo el mundo es ignorante. Cree que todo el mundo no conoce los datos de la empresa. Felizmente tenemos acceso a distintas fuentes de información públicamente disponibles y estamos demostrando aquí, así, clarísimamente, que Petroperú no está en quiebra. Que me digan lo contrario, que lancen la idea de que está en quiebra. Segundo tema, la gente dice que la empresa no puede salir adelante y está en un desastre total. Mentira. Yo planteé un artículo reciente, una serie de propuestas absolutamente viables. Y se los cuento incluso con experiencia. Cuando yo asumí el año 2003 la dirección de Petroperú, encontré una empresa con millones de pérdidas. Millones de pérdidas. Y dejé con una cuota de participación de 53% esa empresa. Hablo del año 2005. Ejemplos, ahí están las historias, están las memorias anuales de la empresa. Para que quiera hacer investigación, lo puede perfectamente ver en esas memorias anuales que se presentó por primera vez en la empresa. Evidentemente, el gran problema que tiene es la gerencia actual y las últimas de los últimos 15 años que manejaron malamente la empresa, sin duda. Yo, cuando asumí la dirigencia de Petroperú o la presidencia de Petroperú, no era partidario de que se construyese una nueva refinería. La idea era modernizar la que estaba en ese momento vigente. Y de hecho inauguramos la unidad de destilación primaria que costó 21 millones de dólares y sabe perfectamente Aurelio Ochoa sobre ese tema. Y estaba Alejandro, perfectamente diseñado para 90.000 barriles de petróleo en ese Alejandro, momento. muchas Sí, gracias. El tiempo bueno, pues se aquí nos están las ha concluido. propuestas, aquí Muchísimas están las gracias, propuestas. Alejandro. Tranquilamente pueden tomar nota. Gracias. Muchísimas gracias. Bien, en esta segunda intervención
del ingeniero César Gutiérrez Peña. Adelante, César, por espacio de 4 minutos. Estamos bajo estricto control de tiempo. Perfecto, Lisandro. A ver, yo lo que sí he manifestado, y por supuesto estoy de acuerdo que no está quebrado, lo que sí he manifestado es que está en estado de insolvencia. Eso sí está ocurriendo con Petroperú. La capacidad de pagar deuda no existe en estos momentos, salvo que el Estado acuda en su salvataje. El directorio actual, que ha dicho que necesita con urgencia 2.200 millones de dólares, la pregunta es quién los pone. Entonces, el asunto es que es muy fácil decir que el Estado, el gobierno nacional lo ponga, pero aquí tenemos una gran dificultad. Esto no está en el presupuesto general de la República. Incluirlo, una modificación presupuestal, significaría un punto más al déficit fiscal y la probable pérdida del grado de inversión como país. Ese es un riesgo. La segunda posibilidad es, oiga, endeude ese puesto, emita bonos soberanos y usted con eso recauda y con eso paga las necesidades de corto plazo y tal vez hasta recompre bonos. Eso significa cambiar la ley de endeudamiento. La ley de endeudamiento ha sido votada y tendría que llevarse al Congreso, digamos, una nueva votación de la ley de endeudamiento. Entonces, esas son las alternativas que hay. Yo sí me he expresado mi desacuerdo en que el Estado ponga un centavo más. Yo he mostrado ahí, suponiendo los $20 por barril que afirma Petroperú, yo tengo mis dudas, y sobre un volumen de producción que afirma Petroperú, que los ingresos derivados de ese margen versus la deuda no se puede pagar. Ese es un tema. Entonces, ¿qué sostenía yo? Las deudas todavía tienen, y las cifras todavía tienen temas no aclarados suficientemente. Aquí ha mucha mentira. Aquí se ha fantaseado con las cifras. Entonces, lo que yo sostenía es, estando la empresa en insolvencia, que vaya a insolvencia de Indecopi. Eso no significa perder la propiedad, eso no significa privatizar, eso significa sincerar cuentas y conjuntamente con los acreedores poner de acuerdo una reprogramación de deuda. En el camino veremos si es posible recuperar la empresa o no es posible. Esto de acá, que el Estado ponga más dinero en un Estado al límite del déficit fiscal, que probablemente ni lo cumpla sin tomar en cuenta Petroperú, yo creo que es poner al Estado peruano en un riesgo de bajar un grado de inversión que costó 17 años conseguirlo. Entonces, lo que yo he manifestado y sigo manifestando es la insolvencia, pero hay un gran problema para eso. El gran problema es la deuda de los 3.000 millones de dólares que tiene en Nueva York. Esos 3.000 millones de dólares tienen sus reglas, tienen sus contratos, tienen sus fideicomisos y habría que negociar con gente conocedora de finanzas internacionales cómo podemos conseguir una prórroga de esos bonos en el pago anual, que son 340 millones de dólares entre los bonos y la deuda que se tiene avalado por la Agencia de Crédito Española CES. Eso es lo que he venido manifestando y por eso yo digo, no estoy diciendo vendas, no estoy diciendo está quebrado, estoy diciendo está insolvente y las empresas insolventes se van a Indecopi. Y eso no significa perder propiedad, significa sincerar cuentas y reprogramar deudas en la medida que se pueda, negociando con los acreedores, por supuesto con una credibilidad que los acreedores verán en libros abiertos a todo el mundo. Eso es lo que vino proponiendo y creo que yo me ratifico en eso, creo que es la única salida porque el Estado ya no puede poner más dinero, salvo que quiera comprometer el grado de inversión que hemos ganado con mucho esfuerzo de 17 años. Muchísimas gracias, César, por tu control de tiempos. Excelente, estamos con buen tiempo. Vamos a dar el pase al ingeniero Roque Benavides Ganosa, su réplica, su segunda exposición, por espacio de 4 minutos. Adelante, ingeniero Roque Benavides Ganosa. Muchas gracias. Yo escucho toda esta semántica que tenemos, si es que es insolvencia o si es quiebra. Yo lo que puedo asegurar, y creo que en eso ya no podrán decirme ignorante, porque ya cuando comenzamos a utilizar adjetivos, comenzamos pues en problemas, ¿no? Dicen que el que se pica pierde. Así que, por favor, no usemos adjetivos. Lo que es concreto es que yo no quisiera estar en una empresa insolvente, no quisiera tener que endeudar más al país. Al final, esa insolvencia la tenemos que pagar todos los peruanos. No es una cuestión de una sola empresa. Y en ese sentido, creo que discutir si es insolvente o si está muy cerca de la quiebra
Yo lo que he dicho es que una empresa privada que no tiene a papá Estado detrás estaría quebrada. Eso es lo que he dicho. Y por supuesto, sí tengo que retractarme en el sentido de explorar. Yo sé que Petroperú no puede explorar. Sin embargo, le han asignado lotes a Petroperú en participación con otras empresas. Yo creo que cuando hablamos de política petrolera, tenemos que pensar que hoy día tenemos una refinería de 95.000 barriles diarios que ha costado 7.000 millones de dólares y que no funciona. Y que tenemos que buscar alimentar esa refinería. Tenemos 20.000 barriles diarios en la zona de Talara. Eso es todo lo que tenemos. Y tenemos una refinería de 95.000 barriles. ¿Cuánto hubiese querido que esos 7.000 millones de dólares se hubiesen invertido en escuelas, en hospitales, en carreteras, y no necesariamente en algo que en el fondo no se necesitaba? Es evidente que hay insolvencia, es evidente que está sobreendeudada Petroperú y que el Estado peruano tenga que endeudarse para cubrir esa carencia que tiene Petroperú, es algo que tiene que analizarse con mucho, pero con mucho cuidado. No se trata de decir, papá Estado, endeúdate porque tengo un hijo que no está performando. Bueno, yo creo que en ese sentido todos los peruanos tenemos derecho a levantar nuestra voz y decir, seamos eficientes. Yo creo que el Estado, lamentablemente, el Estado peruano no ha demostrado eficiencia, no lo ha demostrado en el aeropuerto de Lima, no lo ha demostrado en Sedapal, no lo ha demostrado en Petroperú. Y en ese sentido, no se trata de privatizar, se trata de hacer que las cosas funcionen bien. Y no se trata de que porque tiene las espaldas de papá Estado, bueno, no importa, pues tiene cuenta abierta por si necesita más dinero. Yo creo que tenemos que tener mucho cuidado, hay que analizar al enfermo en forma muy adecuada, hay que convocar exploración. Si son 60 pozos los que están haciendo en Colombia, bueno, me disculpo si no son 500, pero son 60. En el Perú no hay uno solo y hemos construido una refinería. ¿Qué estamos hablando? Ni un pozo petrolero de exploración. ¿Eso es política petrolera o no? Para poder tener petróleo hay que explorar, para descubrir y luego procesar. Pero acá no. Hemos puesto una planta de procesamiento y no exploramos. Hemos puesto la carreta delante del caballo y ese es un error muy grave que hemos cometido y que tenemos que enfrentar. Muchísimas gracias a todos los participantes, muchísimas gracias, ingeniero Roque Benavides Ganosa. Hemos conducido un debate alturado de exposición de ideas con alguna crítica probablemente a adjetivos que probablemente no deban utilizarse en este tipo de debates. Estamos conduciendo un debate alturado en la que el Colegio de Ingenieros, el Consejo Departamental de Lima, el capítulo de Ingeniería Mecánica y Mecánica Eléctrica ha tenido la amabilidad de invitarme para conducir este debate democrático de exposición de ideas, pensamientos. Es eso lo que existe en el colegio, una libertad para exponer principios, cifras como la que se han mostrado el día de hoy. Esto no será sino el comienzo de un gran debate que deba conducir a que el Colegio de Ingenieros pueda presentar una propuesta para la política energética, para el planeamiento de la política energética, de la que el día de ayer en el foro energético el ingeniero Carlos Herrera Escalzi y sus panelistas expusieron, pues, ¿no?, de que el Perú no tiene rumbo, que va de tumbo en tumbo y que nos manejamos en piloto automático. Ya sabemos como resultado qué es lo que está teniendo Bolivia, que de exportador va a convertirse con un importador neto de gas natural.
Muchísimas gracias al doctor Pedro Gamio Aita, muchísimas gracias al doctor Aurelio Ochoa, al doctor Alejandro Narváez, a César Gutiérrez y al ingeniero Roque Benavides, nuestro decano departamental. Muchísimas gracias, hemos cumplido